Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Caí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca, Hidalgo. Bendiciones, queridos hermanitos que nos escuchan, querida audiencia. Dios me los bendiga. Vamos a orar para dar inicio a otro programa más de niños valientes y esforzados. Bendiciones a todos los niños. Cierren los ojitos. Vamos a orar para dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por todo lo recibido de tu mano, Padre. Muchas gracias por este día hermoso, Padre, que nos regalas, Padre, para disfrutarlo, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por toda tu provisión. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Señor, en esta tarde hermosa, mi Dios, te doy gracias por permitirme, Señor, estar nuevamente, Señor, una vez más, Señor, detrás de estos micrófonos para impartir de tu bendita palabra, Padre. Muchas gracias, Padre. Es un placer, Padre Santo, servirte, Señor, y poder ser útil, Señor, en tu reino, Padre Santo. Gracias, Padre, porque estos medios, Señor, nos permiten, Padre Santo, que tu palabra pueda tocar, Señor, más corazones, Padre, y puedas transformar más personas, Padre, y puedan conocerte más, Padre Santo, para que te puedan alabar, Señor, para que pueda ser tu nombre exaltado y glorificado, Padre. Señor, te pido por cada niño, Señor, por cada familia representada, Señor, por cada niño, bendícelos, Padre, guárdalos, Señor. Guarda, Señor, a su familia, Señor, a sus padres, a sus hermanos, Padre. Muchas gracias, Padre. Señor, te pido, Señor, en esta tarde, mi Dios, que tú bendigas, Señor, el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición, Señor, y de enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Y que no solamente, Padre, seamos, Señor, oidores, Señor, sino hacedores de tu preciosa palabra, Padre. Que nos propongamos, mi Dios, ser obedientes, Señor, a tu palabra, Padre, hacer cada día mejores, Padre, y hacer, Señor, que tu luz, Señor, alumbre, Señor, a los demás, Padre. Que podamos reflejar, Señor, a Jesús, Señor, con nuestros hechos, con nuestro hablar, con nuestro comportar, Padre Santo. Que puedan las personas ver, Señor, ese cambio precioso que tú haces, Señor, en la vida de uno, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Dejo en tus manos, poderoso Señor, el tema de esta tarde, Padre. Recibe, Señor Dios Todopoderoso, toda la gloria, toda la honra, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la sabiduría y la gracia para poder exponer, Señor, el tema que tengo preparado en esta tarde para los niños, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Y bueno, tarea para para nuestra semana. Nuestra lección bíblica de hoy, queridos niños, está basado en el Salmo 73. Hoy es solamente un capítulo de Salmo 73. Por favor, no dejen de leerlo. Está precioso el tema. Está precioso la porción bíblica de esta tarde, como toda la palabra de Dios es bella y preciosa y edificante. Y nuestro texto para memorizar de esta semana es Salmo 73:26. Escucha, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. Vamos a ver nuestra lección del día de hoy y vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Pongan mucha atención. Nuestra lección del día de hoy es no renuncies en seguir a Dios. No debemos de renunciar, ¿vale? Vamos a ver este tema maravilloso y vamos a ver qué podemos aprender de él. Debemos de ser fuertes en el Señor.
Así como dice nuestro eslogan de nuestro programa, debemos de ser niños valientes y esforzados siempre en el camino de nuestro Dios. No importan las dificultades que vengan, queridos niños, pero debemos de mantenernos fuertes en el camino del Señor, ¿vale? Valientes, afrontando las situaciones que nos vengan día a día, sabiendo que podemos contar con un Dios todopoderoso que está a nuestro favor, ¿vale? Dice Salmo 73:26, ¿verdad? El que nos vamos a aprender. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y es porción, es la porción, es Dios, ¿vale? Este versículo, queridos niños, querido radio escucha, nos exhorta a que confiemos siempre en Dios, aún en medio del problema, aún en medio de la enfermedad, de la angustia o del sufrimiento, debemos siempre de confiar en Dios. Debemos fijar nuestra mirada en Dios, recordando siempre que tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede y que Él obrará en el momento oportuno. Él nunca nos va a dejar, queridos niños. Querido radio escucha, Él ama a sus hijos. Él ama a los que, dice una porción bíblica, dice, Él ama a los que temprano me buscan. Dice, yo amo a los que temprano me buscan. Yo escucho la oración de mis justos. Yo estoy atento a la voz de mis hijos. Siempre que busquemos a Dios y que estemos en su camino correctamente, Él siempre va a acudir a cualquier necesidad que tengamos. Él siempre va a estar cubriendo nuestras necesidades. Él siempre va a estar como poderoso gigante al lado de nosotros, sin importar lo que estemos enfrentando, queridos niños, porque en nuestra vida siempre vamos a enfrentar cualquier situación, ¿sale? Tal vez una pérdida de un ser querido, la enfermedad, problemas en la escuela, problemas en la casa, problemas con papás o problemas con los amigos. Siempre va a haber problemas, pero todo eso, ¿verdad? No debe de afectar nuestra relación con Dios, no debe de afectar, ¿verdad? Lo que nosotros creemos en Dios. Al contrario, tenemos a quien acudir. Cuando todas estas cosas, dificultades, ¿se acuerdan de los gigantes de la historia de David y Goliat? David enfrentó a ese gigante y dijimos en esa lección que también nosotros podemos enfrentar muchísimos gigantes. Y esos gigantes son todas estas cosas, queridos niños. La necesidad, la tristeza, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Pero nada de eso nos debe de sentir ni alejar de Dios, sino al contrario, acercarnos a Dios, porque solamente cerca de Dios podremos encontrar la verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero consuelo, ¿vale? Eso es muy importante, queridos niños, que nunca olvidemos esto, que aún en medio de todas esas cosas, tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sabe y que siempre obrará en el momento oportuno en que lo necesitemos. ¿Eh? El objetivo de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, es que aprendan que independientemente de todas las circunstancias por las que pasemos, nunca debemos de renunciar a seguir a Cristo. Nunca debemos de dejar de hacer el bien. Nunca debemos de dejar de tener gozo, aún en las circunstancias que nos encontremos, nuestro gozo debe de estar, porque nuestra confianza está en Dios, ¿vale? Debemos siempre de confiar en nuestro Dios, que Él es poderoso y que Él siempre tiene todo bajo control. A nosotros se nos saldrán de control las cosas, pero a Dios jamás, queridos niños, porque Dios tiene todo bajo control. Él sabe todas nuestras necesidades, queridos niños. Él sabe todo por lo que estamos pasando. Recuerden que delante de Dios, ¿verdad? No podemos esconder absolutamente nada. Dijimos que Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, ¿vale? Conoce por lo que estamos pasando, pero a Él le agrada.
oír nuestra voz, pedirle ayuda, decirle cuánto lo amamos, decirle que Él es poderoso y que lo necesitamos, ¿vale? Aunque Él ya sepa todo lo que nosotros estemos pasando en ese momento, pero a Él le gusta que le hablemos, a Él le gusta que le pidamos ayuda, ¿vale? Eso es lo importante, eso es lo que vamos a aprender en esta lección. Que nunca olvidemos esto, queridos niños, que nunca olvidemos que Dios tiene todo bajo control y que aunque estemos pasando por algunas circunstancias, ya sean dolorosas, de enfermedad o de tristeza, sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso y que todas esas circunstancias no pueden robarnos el gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿vale? Y que todas esas cosas no hagan que renunciemos a Él, sino que nos hagan más fuertes, queridos niños, porque todas estas pruebas que a veces pasamos, que nos llegan a nuestra vida, nos sirven no para dejar seguir a Cristo, sino nos deben de servir para hacernos más fuertes en el camino del Señor, para hacernos más fuertes en la fe, ¿vale? En nuestro camino del día a día de seguir a Cristo, ¿vale? Y hoy hablaremos de un hombre precisamente llamado Asaf. Este hombre era levita y era músico en el tiempo del rey David. ¿Que saben qué pasó con este hombre? Que casi desistía, casi renunciaba en seguir a Dios. Y esto pasó cuando él empezó a tener algunas dudas sobre algunas situaciones que estaba enfrentando en la vida, que estaba observando en la vida. Escucha con atención esta historia, queridos niños. ¿Sabes? El Salmo 73, que está basado, que dijimos que está basado en nuestra lección del día de hoy, fue escrito por Asaf, jefe de una familia de músicos en Israel. Y además él tocaba durante las reuniones en Jerusalén en la época de David. Este hombre era un cantor y amaba a Dios. Por supuesto que amaba a Dios. Era un hombre entregado a Dios que servía a Dios en su ministerio en la música, queridos niños. Sus hijos también tocaban en la música, ¿vale? Pero, pero un día, ¿verdad? Él empezó a observar algunas cosas que vamos a ver hoy en nuestra lección. Y vamos a ver qué fue lo que, lo que por poco hacía que Azafá renunciara de seguir a Dios. Pon mucha atención. Azafá era un hombre dedicado a las cosas de Dios. Tocaba, alababa a Dios en las reuniones que hacían en Jerusalén. Él comprendía también que Dios era bueno, queridos niños. Él sabía que Dios era bueno con los que le obedecen. Dice Salmo 73, 1 y 2. Él decía esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies y por poco van a mis pasos. Esto es lo que estaba pensando y a la conclusión que llegó Asaf cuando comprendió que por poco resbalaban sus pies. Por poco, ¿verdad? Dice, se deslizan mis pies hacia lo malo. ¿Vale? Él comprendía que Dios era bueno. Dice una porción bíblica también, queridos niños, que nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es amor, queridos niños. Y dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol para buenos y malos. Imagínate que Dios nada más hiciera salir el sol para buenos. Estaría difícil, ¿verdad? Porque a lo mejor a nosotros no nos tocaría tampoco el sol cuando nos portamos mal. Tendríamos todo el tiempo, uy, mucho frío, porque no nos daría el sol. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso y tan amoroso que dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Y esto lo sabía Azafá.
Él decía en sus salmos que él, ¿verdad? Escribió, decía que él sabía que Dios era bueno y hasta con los de limpio corazón también, ¿verdad? Decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies y por poco resbalan mis pasos. Y sabes, querido niño, que aunque Azafá sabía que Dios era bueno, misericordioso con los que obedecen y de limpio corazón, aún así, Azafá casi desistió de seguir a Dios porque él creía que las cosas no estaban andando bien para él. Y entonces comenzó a sentir envidia de los malos. Imagínate, queridos niños, porque según él y en su pensamiento, él pensaba que a los malos, los que no creían en Dios, estaban yéndole mucho mejor que a él. Él empezó a ver esto, él empezó a observar, ¿verdad? Él veía a los malos cómo prosperaban y veía que hacían cosas mal y pues que nunca les iba mal. Él empezó a ver esto y empezó a sentir envidia de estos hombres malos. Mira, dice Salmo 73:3, escucha. Él dijo esto, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él empezó a sentir envidia de estos hombres, queridos niños. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos ha llegado estos sentimientos también? Yo creo que también a nosotros algunas veces hemos sentido envidia, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿por qué? Porque ellos que se portan mal, siempre les van bien, nunca les pasa nada, se ven contentos. Y yo que sigo a Jesús, y yo que continuamente sirvo a Jesús, y yo que continuamente estoy en su iglesia, y que continuamente procuro portarme bien, me pasan cosas malas. Y esto empezó a sentir a Zafá. Empezó a observar esto en los malos, en los arrogantes. Y él dice, tuve envidia, él lo aceptó. Dijo, tuve envidia de los arrogantes, de los soberbios, de los malos, y tuve envidia de su prosperidad. Imagínate, queridos niños, este hombre Azafá que amaba a Dios. Por eso él decía, por poco y mis pies resbalan, ¿verdad? Porque él empezó a sentir envidia de estos hombres. Y al ver esto, Azafá, que cómo prosperaban esos malos y que hacían cosas horrendas delante de la presencia de Dios y que se portaban mal y que solamente gastaban en sus deleites, él decía, ¿cómo puede irles bien? ¿Y cómo pueden estar tan bien? ¿Verdad? Y así fue como Azafá comenzó a tener envidia, queridos niños, de esta gente, porque él pensaba que Dios trataba mejor a los malos que a él que buscaba a Dios, que a él que alababa a Dios en su santuario, porque él pensaba que porque los que actuaban mal tenían más salud, les iba mucho mejor, veía que tenían riquezas y hasta pensó que los que hasta pensó que sufrían menos antes de morir. Él estaba observando esto. Él observaba que a los que cometían maldades no tenían tantos problemas y que la vida era tan buena para ellos que hasta se volvían orgullosos y hasta muchas veces abusaban de otras personas. Estas personas malas, queridos niños, ¿verdad? De acuerdo a Zafá, él estaba pensando que estaban tan orgullosos de sus actitudes que hasta se exhibían mostrándoles a todo el mundo sus cadenas de oro, sus ropas finas y todo lo que podían comprar con su dinero, queridos niños. Esto pensaba Zafá. Esto estaba llegando a su corazón, queridos niños. Estaba abrigando eso en su corazón. Recuerden que lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Y él estaba viendo esto y él pensaba esto y decía esto. Dice Salmo 73:3-7. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia, y los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Esto era lo que Azafá decía y estaba abrigando en su corazón en esos momentos, ¿verdad? Él decía, yo veo que estas personas hasta en su muerte, ¿verdad? No tienen congojas. Los veía vigorosos y además envidiaba, ¿verdad? Que no tenían trabajos, no eran esclavizados, mas sin embargo tenían riquezas y eran soberbios. Y vestían, dice, vestían todavía, dice, con toda la violencia que cometían, ¿verdad? Vestían violencia, caminaban después de haber cometido violencia con algunas personas, caminaban con arrogancia, como si nada, eran felices cometiendo atrocidades. Y decía, y les va bien, tienen dinero. Además, hasta gordos están de tanto que comen, de las mejores manjares. ¿Verdad? Y les va bien. Andan por el mundo como si nada. Esto era lo que decía Asaf. Y era lo que estaba observando. Asaf pensaba de manera equivocada, queridos niños. Esta manera de pensar de Asaf estaba equivocada, ¿verdad? Él pensaba todas estas cosas, pero su pensamiento estaba siendo equivocado. Él pensaba que estas personas recibían bendiciones aún a pesar de la maldad que cometían. Pero sabes, queridos niños, estas personas perversas solo se burlaban de los que querían hacer el bien y hasta se reían de Dios y sacaban provecho de los demás. Además, se mofaban de los demás. Pero para Azafá, pensaba que estos hombres tenían mucho más cosas que él y que les iba mucho, mucho, mucho mejor que a él, aunque él obedecía a Dios. Y además él intentaba ser bueno con los demás y que a pesar de todo esto, a él no le iba tan bien como a ellos. Y esto, queridos niños, estaba desanimando a Zafán en el camino de Dios. Hasta pensó que tal vez no valía la pena de ser obediente a Dios y de servirle a Dios. Imagínate hasta dónde estaba llegando Asaf al dejar que se anidara en su corazón el, ese pensamiento de envidia. Por eso es muy malo, queridos niños, la envidia. La envidia nos hace, ¿verdad? Perder el enfoque que estamos nosotros teniendo hacia Jesús. Porque empezamos como Azafá, empezaba a desear lo que los malos tenían. Y él decía, ¿cómo es posible que yo busque a Dios, que le sirva? Probablemente él no tenía riquezas, ¿verdad? Probablemente él bebía al día. Por eso él envidiaba, decía que se ponía, ¿verdad? Sus anillos y comían las mejores carnes porque decía hasta su gordura, ¿verdad? Se llenan, dice, de gordura. Y él deseaba todo lo que estos hombres estaban haciendo, llegó a desear lo que estos hombres deseaban. Y él al ver su condición decía, bueno, yo sirvo a Dios, ¿verdad? E intento ser bueno con los demás. Y aún a pesar de esto, pues él, ¿verdad? Veía cómo era la vida de los malos y veía su vida y pues decía, pues ellos están mucho mejor que yo, que sirvo a Jesús o que sirvo a Dios. Y a veces nosotros tenemos esas actitudes y esos pensamientos, queridos niños, y eso no debe de ser así. Porque esto era lo que estaba pensando Safa. Él decía, son bendecidos por Dios y yo. Tienen dinero porque Dios los bendice. Y hasta inclusive dice, cuando mueren no hay congojas. No tienen congojas. Están bien. Dios los bendice. Pero no era así, queridos niños.
Sus pensamientos estaban equivocados de Azafá, porque él sabía que Dios era bueno. Él sabía que Dios, ¿verdad? Se contentaba con el corazón, con los de corazón limpio, y que era misericordioso con los que servían de un corazón, ¿verdad? Sincero a Dios. Él sabía todo esto. Pero recuerden, queridos niños, que todas las personas que vienen en el libro sagrado, la Biblia, eran hombres como tú y como yo, ¿verdad? Siempre hemos comentado eso, que eran hombres como tú y como yo, que también tenían, ¿verdad? Pensamientos como los nuestros, también tenían resbalones como los nuestros. No eran personas, ¿verdad? Que nunca tuvieron errores, no, por supuesto que no. Este hombre amaba a Dios y servía a Dios en su ministerio. Él tenía un ministerio de música, servía a Dios en la alabanza, tocaba instrumentos. Sus hijos alababan a Dios también en el santuario, alababan a Dios. Pero de repente, ¿verdad? Sus pies se desviaron. Cuando dejamos, ¿verdad? Que una ramita de envidia o de hierba mala entre a nuestro corazón, porque entrando una pequeña, ¿verdad? Ramita de envidia, se puede hacer un gran árbol, porque empieza a crecer la envidia y empezamos a desenfocar nuestra mirada de Jesús y empezamos a estar deseando lo que tienen los malos. Pero recuerden que los malos van a tener también su castigo si no se arrepienten, ¿verdad? Si no vienen a Dios a sus pies pidiéndole perdón por todas sus cosas malas que han cometido delante de Dios, porque también estos hombres malos no creían en Dios, no estaban en el camino de Dios y Azafá estaba envidiándolos, ¿verdad? Y nosotros tampoco debemos de hacer esto, queridos niños. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Conforme con lo que tenemos, gozosos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha suplido, porque Dios sabe que nosotros podemos vivir gozosos con lo que Él nos ha dado, porque Él sabe que si nos da, a lo mejor Él sabe que si nos da más, podemos alejarnos de sus caminos. Entonces, Dios nos tiene con lo que podemos sobrevivir, con lo que podemos vivir para ser felices, ¿verdad? Debemos de estar gozosos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos. Azafá debía de haber estado en estos momentos contento con lo que él tenía, pero dejó que la envidia lo dominara por un momento y empezó a desear lo de los malos, queridos niños, y a desenfocarse del camino de Dios. Pero saben una cosa, queridos niños, que aún a pesar, ¿verdad?, de que Azafá estaba pensando esto, de que, de que todas las cosas buenas le pasaban a los malos y que pues él no estaba tan bien que digamos, ¿verdad? Por eso él estaba viendo esta similitud. Él estaba viendo esta diferencia, ¿verdad? Decía, ¿cómo ellos que no sirven a Dios, que no aman a Dios, que están lejos de Dios, pues viven una vida súper bien, súper padre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también dice, ¿verdad? Que el camino de los malos es camino de perdición. Entonces, y el camino de Dios es para vida eterna, queridos niños. Pero ¿saben una cosa? Que Azafar no quiso decirle a nadie sobre esto que estaba sintiendo y lo que estaba pensando, ni de sus dudas que le venían a la mente, porque él no quería influenciar a nadie más para el mal. Aunque él tenía estas dudas, él pensaba y solamente lo daba en su corazón y estaba pensando, pero él no lo dijo a nadie más, porque él no quería influenciar a nadie más, ¿verdad? Sobre lo que él estaba pensando. Imagínate, si él, ¿verdad? Hubiera empezado a decirle a los demás cantores, ¿se han dado cuenta, amigos? Nosotros que servimos a Dios y que estamos continuamente en su santuario sirviéndole,
Mira cómo estamos. ¿Te has dado cuenta cómo estamos? Vivimos apenas con lo que tenemos. Pero fíjate aquellos. ¿Cuántas maldades cometen? Y mira qué bien les va. Y mira, y que hubiera empezado, ¿verdad? A hablar con los demás cantores y empezarlos, ¿verdad? A que ellos también se rebelaran contra Dios y empezaran también a envidiar lo que estaba sintiendo Azafá, pero que creen que él no lo hizo. Él estaba pensándolo todo y guardaba sus dudas en su corazón y pensaba, pero ¿saben? Hizo algo mucho mejor. ¿Saben qué fue lo que hizo, queridos niños? Que fue al santuario de Dios y fue y le abrió su corazón a Dios. Él no quiso contárselo a nadie más. Él fue directamente con Dios. Dice la palabra de Dios que él fue al santuario y dobló sus rodillas y habló ahí con Dios. Él abrió su corazón a Dios y lo contó sobre todas sus dudas y lo que estaba sintiendo en su corazón, queridos niños. Azafat hizo lo que todos deberíamos de hacer cuando nosotros empezamos a sentir algo que no está correcto delante de Dios, queridos niños. ¿Vale? Acercarnos a Dios siempre. Aunque sentía que no debía de hablar con otros sobre sus sentimientos, él sabía que podía hablar con Dios sobre todas estas dudas, sobre lo que estaba sintiendo en su corazón. Él no se abrió a nadie más, queridos niños, porque no lo dice la palabra. La palabra de Dios no dice que Azafá fue con fulano de tal y que le contó y que después este otro fue y también comentó lo que estaba pensando Azafá. No, ¿verdad? No dice la palabra de Dios eso. Dice la palabra de Dios que él fue al santuario y le abrió su corazón a Dios. Y le contó sobre todas sus dudas y lo que estaba sintiendo en su corazón. Azafá, ¿verdad? Hizo esto. Y esto también nosotros debemos de hacer, queridos niños, cuando de repente, ¿verdad? Tenemos dudas en nuestro corazón y empezamos a anidar sentimientos malos en nuestro corazón. No debemos de decirle a otra persona, mira, fíjate que el hermanito este, o fíjate que este niño esto. Porque entonces este niño va diciéndole a otro y se va haciendo una pelotota, ¿verdad? No, lo que debemos de hacer, debemos ir como lo hizo Azafá, inclinar nuestras rodillas y hablar a Dios con los sentimientos que estamos sintiendo en nuestro corazón y pedirle que Él sea que quite esos sentimientos de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, ¿verdad? Aunque dice aquí, ¿verdad? Que él sabía que podía hablar con Dios, que podía hablar con otros sobre sus sentimientos. Él prefirió ir a hablar directamente con Dios sobre todas estas dudas que estaban brotando de su corazón, de su pensamiento, ¿verdad? Y saben una cosa, queridos niños, que después de ir ante Dios a Zafá y hablarle sobre todas sus dudas, ¿saben qué pasó? Comenzó a ver las cosas de la manera como Dios las ve. Por eso es importante siempre acudir a la oración con Dios. Cuando sintamos algo que esté manchando nuestra vida, que empecemos a pensar cosas incorrectas delante de Dios, que empecemos a sentir envidia, que empecemos a ver, ay, pues él tiene más que yo, y por qué le va mejor a él que a mí, si yo que sirva a Dios, y yo que voy a la iglesia, y yo que procuro portarme bien, me va así, así, y hay problemas, y hay esto. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, cuando venimos a los pies de Él y le comentamos lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual, aquellas dudas que estamos teniendo, aquellas cosas que estamos anidando en nuestro corazón y le decimos, Señor, ay Señor, estoy sintiendo este sentimiento, Padre, ayúdame a arrancarlo de mi corazón. Tú dices que no debo de envidiar, tú dices que no debo de odiar, tú dices que debo perdonar y siento que no quiero perdonar a este niño. Y entonces Dios te ayuda, queridos niños, así como ayudó a Zafá, porque después de que Azafá salió del santuario y de hablar con Dios, dice la palabra de Dios que él empezó a ver las cosas de la manera
en cómo las ve Dios. Cuando Azafá habló con el Señor, comenzó a comprender que era mejor actuar bien y no ser como los que hacían cosas malas y que despreciaban a Dios. Dios le mostró a Azafá que más tarde él se alegraría por haber decidido actuar correctamente y seguir por el camino correcto. Y que a los malos, ¿verdad? Que él no se preocupara porque a los malos les fuera bien. Porque recuerden que dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte, ¿verdad? Y Dios le, le hizo entender a Azafá que él no envidiara a los malos, que él iba a tratar con esa situación, pero que él se gozara de hacer lo bueno, de caminar correctamente el camino, porque él tendría su recompensa. Azafá pudo entender esto, queridos niños. Azafá entendió lo que Dios le dijo y al sentir esto, ¿saben qué pasó? Se sintió culpable por haber dudado de Dios. Él había dudado de que Dios, ¿verdad? Estaba cuidándolo, de que Dios le estaba dando lo mejor. Porque dice la palabra de Dios que Él siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Él nunca va a querer mal para nosotros. Y Él le estaba dando lo mejor a Azafá. Y Azafá entendió que Dios lo amaba, que Dios lo cuidaba, que Dios estaba supliendo sus necesidades, que Dios estaba con él. Y sintió vergüenza, se sintió culpable por haber dudado del cuidado de Dios, por haber dudado, ¿verdad?, de la provisión de su Dios, por haber dudado de que Dios lo amaba y que era especial para él. Veamos las palabras de Azafá cuando comprendió que era culpable. Dice en Salmo 73, 21 20 al 26, escucha. Dice, mi corazón se llenó de amargura, mi alma se llenó de amargura y en mi corazón sentía punzadas. Fui tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, oh Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Después de que él vació su corazón y le contó todo a Dios sobre lo que estaba sintiendo en su corazón y lo que había en su pensamiento, Dios disipó todas esas dudas y Azafá comprendió que Dios lo amaba, que Dios lo comprendía, que Dios lo estaba cuidando y entendió que no debía de envidiar a los malos, ni las cosas que tenían los malos. Y entendió que Dios le estaba mostrando que debía de alegrarse de estar actuando correctamente y de estar siguiendo el camino correcto, porque algún día él sería recompensado por esta situación, por actuar correctamente. Y cuando él comprendió esto, ¿verdad? Dijo, ¡ay, Señor, perdóname! Fui una bestia sin entendimiento, ¿verdad? Delante de ti, porque no entendía, una bestia no tiene entendimiento, no tiene razonamiento, queridos niños, y él estaba pensando sin razonamiento, ¿verdad? No estaba pensando en que Dios lo amaba, en que Dios le había dado otras cosas mucho mejor que a los malos. Y él comprendió todas estas cosas, queridos niños, y llegó a la conclusión de que dijo, es verdad, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? ¿Quién puede amarme más que tú, Señor? Y que yo sé que aunque yo esté en las peores circunstancias, sé que tú vas a estar conmigo y que me vas a levantar
y que estaré fuerte delante de tu presencia y que no necesito más sino a ti solamente, Señor. Porque teniéndote a ti, Señor, tengo todo. Tengo vida, tengo comida, tengo cuidado, tengo todo. No necesito envidiar a nadie más, porque tú me das lo mejor, Señor, y siempre me darás lo mejor. Esto fue las palabras de Azafá, queridos niños, cuando se dio cuenta que estaba pensando mal la situación, ¿verdad? Azafá amaba a Dios y sus dudas no cambió la manera de actuar de Dios con relación a él porque Dios lo comprendió, Dios entendió su condición humana, ¿verdad? Pero Dios lo hizo comprender que estaba actuando mal, que estaba pensando mal y que tenía que sacar esa envidia de su corazón, porque Dios lo amaba más, mucho más que todas esas cosas que él estaba envidiando, ¿verdad? Y al final, Asaf comprendió que tenía la presencia y la ayuda de Dios para actuar bien y para hacer las cosas correctamente. Y además se convenció de que actuar correctamente vale la pena. Se dio cuenta de que su relación con Dios era su bien más precioso y volvió a corregir sus pasos, queridos niños, delante de Dios. ¿Y sabes qué? Desechó la idea de renunciar de seguir a Dios. Asad aprendió que Dios lo ayudaría en sus dudas, en sus temores, en sus penas, porque lo comprendía, lo amaba y lo cuidaba, y que no debía importarle lo que los demás hagan o lo que dejen de hacer o lo que tengan, si tienen riquezas, si comen bien, no le debe de interesar a él nada de eso. Él comprendió esto, queridos niños, comprendió que teniendo a Dios tenía todo y que solamente él podía disipar y ayudarlo en sus dudas, en sus temores, en sus tristezas, en sus penas, porque Dios siempre nos va a comprender, queridos niños. Siempre, siempre que tú vengas delante de Dios, Dios te va a consolar, te va a hacer entender lo que no comprendes, pero Él te lo va a hacer comprender, querido niño, querido radio escucha, porque Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros, queridos niños, querido radio escucha, ¿vale? Azafá comprendió que la presencia de Dios estaba con él y que la ayuda de Dios estaba con él en todo momento y que Dios le ayudaba a obrar correctamente y que él tenía que estar contento con lo que Dios le daba, con lo que él estaba haciendo, sirviendo a su Señor. Y llega a la conclusión que no tiene a nadie más que a Dios en los cielos y que el bien más precioso que él podía tener era Dios en su corazón, queridos niños. Y esto también debe de ser para nosotros. No debemos de estar envidiando a nada, nada, queridos niños, porque el bien más precioso que podemos tener, que podemos desear, es a Jesús en nuestro corazón, queridos niños. Es el mayor tesoro que podemos tener, queridos niños, porque ese hermoso tesoro nos ayudará a llegar al cielo, ¿vale? Nos ayudará a tener una vida eterna, nos ayudará a tener gozo, paz, aún en medio de cualquier situación, aún en medio de cualquier problema que tengamos, Dios siempre estará con nosotros y nos dará paz y nos dará gozo, queridos niños. Así que Dios quiere que recordemos siempre que actuar bien vale la pena, así como Azafá lo comprendió, que vale la pena actuar correctamente, porque Él también nos entiende a nosotros, queridos niños, y también nos dará las fuerzas para hacer lo correcto día con día y no renunciar a seguirlo. Debemos siempre de mantener nuestros ojos a la meta, al blanco perfecto que es Jesús.
Además, queridos niños, debemos de tener la seguridad de que siempre nos escuchará como escuchó a Zafá y nos sacará del error. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Orando. Azafá fue a los pies de Dios. Él fue a decirle lo que estaba pasando en su corazón, en su pensamiento. Así que nosotros, cuando tengamos dudas, cuando estemos cometiendo errores, ¿qué tenemos que hacer? Orar y leer su palabra, queridos niños, para poder entender en dónde está el error, en dónde me equivoqué y poder sentir paz en nuestro corazón y entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros ayudándonos en cualquier situación. ¿Vale? Así que mis queridos niños, decidan siempre hacer lo correcto delante de Dios porque vale la pena. Aunque otros estén actuando mal y portándose mal y que no crean en Dios, tú debes de actuar bien siempre porque esto vale la pena. A Dios le agrada que sus hijos elijan hacer siempre lo correcto, porque algún día también recibiremos cosas buenas y especiales que Dios ha planeado para ustedes en esta vida, así también como recompensas futuras en el cielo. Pero si caminamos correctamente delante de Dios y si somos fieles a Dios, podremos obtener tantas cosas buenas que Dios tiene para nuestras vidas, tanto en este mundo terrenal como en las futuras en el cielo, queridos niños. Así que no te desanimes, sigue adelante, no envidies los mejores juguetes que tienen tus amigos, no envidies la mejor ropa que tienen tus amigos. Recuerda que la envidia es mala y puede hacerte caer, puede desviarte del camino del Señor, ¿vale? Así como pasó con Azafá, que dice, por poco y mis pies resbalan, ¿verdad? Debemos seguir adelante, queridos niños, ser fuertes y valientes en el camino del Señor, porque Jesús nunca nos prometió que este camino iba a ser fácil. Por supuesto que no. Él nos dijo que nos enviaba, ¿verdad? Entre lobos, rapaces, y que también decía, toma tu cruz y sígueme. ¿Tú crees que a Jesús le fue fácil cargar esa cruz tan difícil para ser crucificado por nosotros? Dicen que esa cruz pesaba demasiado. Y aparte todo lo que sufrió por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida y una oportunidad para volver a tener una relación directa con el Dios Todopoderoso y también tener la esperanza de algún día irnos a gozar eternamente con Jesús y con el Dios Todopoderoso. Por eso vale la pena caminar correctamente en el camino del Señor. Y que si de repente nuestros pies se desvían, vayamos y hagamos lo que hizo Azafá. Vayamos a los pies de Dios y digámosle al Señor en dónde estamos fallando, en dónde estamos resbalando para que Él nos sostenga y nos vuelva a reafirmar en su camino y salgamos de esa oración como Azafá, ¿verdad? Comprendiendo que el único camino correcto es Dios y que el único bien más precioso que podemos tener y desear es Jesús en nuestro corazón. ¿Vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Vamos a orar para darle las gracias a Dios y pedirle que nos dé la fortaleza para poder seguir en su camino y no renunciar a Él, sino seguir siempre firmes en su camino. ¿Vale? Cierren sus ojitos.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por la palabra del día de hoy, por lo que hoy aprendimos, amado Dios. Hoy aprendimos una lección importante, Señor. Hoy aprendimos, Padre, que no debemos de desear lo que los malos tienen. No debemos de desear ni de pensar que son bendecidos cuando hacen cosas malas. Porque lo único que hacen, Señor, es vivir desagradándote, Señor, haciendo cosas malas que te desagradan. Debemos siempre estar firmes en tu palabra. No debemos de envidiar porque la envidia es mala, porque tú nos dices en tu palabra que no envidiemos porque la envidia es mala. Debemos siempre conformarnos con lo que tenemos, ser gozosos, estar alegres con lo que tú nos has dado, estar alegres con la familia que nos tocó estar, porque tú nos pusiste ahí y poder estar disfrutando al máximo lo que tú nos das al día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que siempre podemos contar contigo, Señor. Y que aunque a veces te fallemos, Padre, tú siempre estás dispuesto, Señor, a tomarnos nuevamente de la mano y darnos tu perdón y decirnos adelante, te amo, sigue adelante. Tú puedes. Gracias, maravilloso Dios, porque sabemos, Padre, que tú siempre estás, Señor, a nuestro favor, Padre, y que tú siempre querrás todo lo bueno para nosotros, Señor, y no lo malo. Señor, te pedimos, mi Dios, que tú nos des la fuerza, que tú nos des, Señor, fortaleza, Padre, para seguir caminando correctamente en tu camino y no, Señor, no desviarnos de ti y no desistir, no renunciar, Señor, a tu camino, no renunciar, Señor, al sacrificio que tú hiciste por nosotros, Padre, al amor que nos diste, Padre Santo, sino cada día, Señor, actuar correctamente cada día, porque esto te agrada a ti, Señor. Y además tú nos dices, mi Dios, que al actuar, Señor, correctamente trae recompensa, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido por cada niño, mi Dios, que cada niño, Señor, pueda caminar correctamente en tu camino, Señor. Ayúdalos a ser fuertes, Señor, en tu camino. Ayúdalos a ser fuertes en su fe, Padre. Que nunca te nieguen, Padre Santo. Que siempre puedan decir que te aman, Padre. Que tú eres su Salvador, que tú eres su Dios, que tú eres su Rey, Padre Santo. Y que puedan hablarles a otros de que tú les amas, Padre y que pueden, Señor, ser transformados a una nueva vida, con nuevos propósitos, con nuevos proyectos en tu camino, Padre Santo, y que sí se puede ser, Señor, una persona que camina correctamente en tu camino, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada oyente, Señor. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Y gracias, muchas gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que tú estás, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que te amamos, Señor, y que te hemos abierto, Señor, puerta de nuestro corazón para que tú seas el Salvador de nuestras vidas, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque tú nos cuidas, Señor, porque tú nos amas, Padre, y porque tú tienes propósitos hermosos, Señor, en nuestra vida, Señor, y cosas maravillosas y promesas maravillosas para nuestras vidas, Padre. Gracias, 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 Señor, por tu palabra, porque nos enseña, porque nos redarguye, Señor, porque nos instruye, porque nos da, Señor, sabiduría, Señor, para poder caminar el día a día, Señor, tu camino correctamente. Gracias, Padre, nos despedimos de este lugar, pero no de tu divina y hermosa presencia, Padre, porque tú lo llenas todo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde. Bendiciones.